de este gran teólogo sobre todo, y que además pues, ha sido elegido sumo pontífice, obispo de Roma. Entonces, en la primera vimos de Ratzinger a Benedicto, unas cuestiones más bien biográficas y de su pensamiento, la renovación desde los orígenes, la ecología integral, una propuesta para nuestra época. Todos nos estaremos un poquito acordando de ella, refrescando estas grandes propuestas que nos han dado los diversos profesores, el misterio de la persona en el tiempo, el drama de la redención, ecumenismo y diálogo interreligioso, vida en abundancia, un profeta social, ética, es lícito, todo lo técnicamente posible, Jesús el Cristo, Jesús y Señor, Adonai, y finalmente, digamos, hoy a los retos y desafíos de la Iglesia para el siglo XXI, que yo he querido... los primeros dos puntos son casi también introductorios. Algunos de los retos que nos plantea la sociedad de por sí a la Iglesia y que Benedicto, ahorita Ratzinger aborda de alguna manera, son en primer lugar el individualismo y la necesidad de una comunidad relacional. Las comunidades creativas, que las llama minorías creativas, por una razón, reconociendo las bondades de la individualidad. Es muy bueno que hayamos recuperado la individualidad, sobre todo en los últimos siglos en Occidente, y bueno, de hecho la individualidad no es otra cosa que una de las grandes propuestas cristianas, pero de individualidad a individualismo hay un gran trecho, es decir, el individualismo ya sería eso, esa tendencia o esa creencia o esa práctica de que los seres humanos nos bastamos a nosotros mismos y que la religión se puede vivir individualmente, y Ratzinger va a insistir siempre en la creación de comunidades eclesiales, de la familia, de la dimensión comunional de la fe, de la liturgia. Las parroquias no son sucursales de los sacramentos, sino deberían ser comunidades, pasar de feligresía a comunidad, donde el espacio de los laicos sea mucho más grande y no se conciba pues, al obispo o al sacerdote, algo así como casi el dueño o el administrador nada más de la parroquia. De aquí habría que ir, por ejemplo, uno de los grandes retos, que se pueden decir de muchas maneras, el posthumanismo, o, bueno, cuál es el mensaje redentor del cristianismo a estos retos. Bueno, algunas de las manifestaciones del posthumanismo, bueno, sería, por ejemplo, la creencia ciega en un evolucionismo, en que las cosas van a dar por sí mismas, de que el hombre va a ir cambiando, se va a ir transformando en máquina, disolución entre lo humano y las máquinas, disolución entre lo humano y los animales, esto ya lo hemos visto. O sea, una confusión enorme que tenemos como sociedad, y eso, lo humano y lo animal, como si fueran iguales en dignidad y derechos. No se puede apelar a la inteligencia, es penoso que en las universidades, en la gran mayoría, ya no se usen verbos como pienso, sostengo, esto es así. Más bien, pues nos hayamos replegado a justamente a lo animal, al percibo, siento, creo, me late. Bueno, las cuestiones son, está bien, están en el mundo del sentimiento. No se puede tener una pretensión de diálogo cuando la persona simplemente se basa en sus sentimientos. Sus sentimientos, sus percepciones, etcétera, pues son válidas para él, pero ¿qué tipo de diálogo se puede sacar de ahí? Y por tanto, el sentido de la verdad, la relación con la realidad. El hombre sería como una supercomputadora, por no hablar de otros grandes retos que tenemos, como el cerebrocentrismo, la inteligencia artificial. Son retos que de hecho se estudian en el Juan Pablo II porque tienen mucho que ver con las relaciones, con el amor. Por ejemplo, creer que no somos más que cerebro que produce unas hormonas y que el amor no es más que fruto de eso, pues evidentemente esto tiene grandes retos para la relación, para el matrimonio, para la familia. Y ahora sí, vamos al
digamos, al tema un poquito más grande, fundamental, que de alguna manera va dando respuesta a todos estos retos y de por sí ya representa un gran reto. El testamento de Ratzinger, que yo por más vueltas que le he dado, sobre todo para no abundar, ahí está, digamos, distribuido en muchas intervenciones, en algunas homilías, algunos ángelus, catequesis, pero principalmente quiero comentar su libro póstumo, que bueno, evidentemente escribió antes de morir, pero que quiso que se publicara después de su muerte. Benedetto XVI, ¿qué cosa es el cristianesimo? Quasi un testamento spirituale. ¿Qué es el cristianismo? Y casi un testamento espiritual. Entonces vamos a ver qué nos deja este hombre. Y bueno, son muchos temas, bueno, no son muchos, pero sí son varios temas y al final el Gran Testamento sería algo así como este: católico, recupera tu identidad. Y bueno, vamos a afrontar temas como, por ejemplo, en la misión, o sea, exactamente en qué consiste la misión cristiana, qué sentido tienen las religiones, para eso definir religión, es lo mismo, o sea, todas las religiones son iguales, qué relación tiene el cristianismo con las demás, sobre todo a partir de la crisis de las misiones, a partir de los años 60, cuando digamos, se promueve el respeto de todas las religiones, pero ahí, dentro de las muchas confusiones que hubo en esa época, una de ellas es que la misión pues, perdía ya sentido, porque si todas las religiones son de alguna manera caminos hacia la salvación, habría que entender eso, porque de hecho ahorita vamos a ver algunas de las diferencias que nos presenta Ratzinger. La relación, a ver, el cristianismo es un libro, es una religión del libro, como a veces se dice. Vamos a ver que esa afirmación es absolutamente falsa. ¿Qué relación hay entre el cristianismo, el islam, o sea, los otros monoteísmos, el cristianismo y los hebreos? ¿Qué sentido tiene y cuál es la utilidad? Es una pregunta un poco de la liturgia, de la belleza, de la música, evidentemente de la buena música, para qué sirve, y ya después ver la relación entre católicos y otros cristianos, sobre todo los luteranos, y afrontar el tema del sacerdocio, a ver qué es el sacerdocio, qué es la Eucaristía, para finalmente, esto en cuestiones de teología dogmática, para finalmente abordar, espero que nos dé tiempo porque esto es muy ambicioso, algunos puntos de moral católica o de teología moral, dos concretamente: la relación y el gran reto de la conciencia, y la relación, por tanto, de la conciencia con la verdad, con la libertad, con la autoridad, y el otro gran reto es, o desafío, o flagelo que tienen tantas personas y la Iglesia Católica, que es el abuso sexual por parte de ministros del culto y en general en el mundo católico, bueno, todo el mundo. Entonces, vamos para allá. ¿Cuál es el corazón de la misión? O sea, ¿cuál es la relación entre religión, misión y verdad? Es importante el diálogo, pero a veces se cree que todas las religiones son más o menos lo mismo. Por ejemplo, por hacer referencia a la teología moral, ¿qué es lo específico de la moral cristiana? Todos los hombres están llamados a no matar, respetar las cosas, no robar. Entonces, si los mandamientos están inscritos en todas las personas, ¿qué es lo específico? Lo específico en moral sería el Sermón de la Montaña. Por eso deberíamos tomarnos la molestia de leer qué es lo que viene ahí. Y, por ejemplo, es una guía para las relaciones en el matrimonio, en la familia, con los demás. ¿Qué religión y racionalidad están peleadas? Es otro de los grandes prejuicios que hay en la actualidad. Por tanto, la Iglesia Católica siempre ha apostado por la relación entre fe y razón. ¿Qué otra cosa es la teología? Y hay muchas religiones que no tienen. De hecho, la teología, estrictamente hablando, existe solamente en el cristianismo y en el judaísmo.
Se cree hoy que las religiones son intercambiables en sus símbolos, que somos nada más que superanimales que tienen religiones y que las religiones pues están superadas por la pseudociencia, y después reconocer que hay un abismo entre todas las religiones. La religión, por tanto, no es un fenómeno unitario. Algunas tienen aspectos incluso demoníacos que hay que identificar, destructivos, como ahorita vamos a ver alguno. Por ello, el cristianismo ha sido siempre crítico, siempre se ha pegado a la razón. Casi podríamos decir que lo que hizo que la comunidad católica y ortodoxa, obviamente, no se convirtiera en una más de las muchas sectas que había en esa época, es justamente la de asumir verdaderamente la cultura griega, la mitología y sobre todo, principalísimamente, la filosofía. Por eso, pues es una pena que en la actualidad, bueno, ya las universidades han traicionado totalmente el pensamiento humano, no enseñando filosofía, pero sería el colmo que la Iglesia Católica se abandonara el latín, el griego y no digamos, sobre todo ya, el contenido y sobre todo la reflexión filosófica. La religión es un fenómeno superado por el cerebro. Eso es una forma de filosofía que se llama positivismo. Igual que negar todo tipo de filosofía, pues es un tipo de filosofía. El hombre se vuelve más pequeño, no más grande, cuando no deja espacio para el ethos. El hombre, cuando niega a Dios, queriéndose liberar, en realidad se está convirtiendo en un esclavo del mismo hombre. Esto lo vemos todos los días con la cantidad infinita de creencias, supersticiones, prácticas que al final terminan esclavizando al hombre. La serpiente que promete la vida y da la muerte. Comunicar el evangelio de Jesús, el Cristo, el Señor, eso solo es posible después de haberse encontrado con Él. De otra manera, la religión, el cristianismo se volvería una ideología más. Y parte de la tensión que introduce la religión en la relación entre el encuentro místico con Dios y la responsabilidad por el prójimo es precisamente el compromiso con el mundo. La religión no puede ser indiferente. Pero, ¿qué es religión? La religión es, en sentido etimológico, una relación necesaria que representa una necesidad para los hombres. ¿Todas las religiones son iguales? Pues no. De hecho, aquí tenemos algunos de los estatuillas que representan o pertenecientes a muchas religiones. Y, por ejemplo, existen las religiones tribales, este sería como el segundo punto del testamento, religiones tribales que tienen aspectos positivos. Entonces, habría que meternos al mundo de la fenomenología de la religión para entender las diversas manifestaciones religiosas que ha habido y que hay en el mundo, pero tienen aspectos positivos. ¿Cuáles son? La esperanza en el más allá, el entusiasmo por la vida y también un cierto sentido respecto a la enfermedad, la muerte, la importancia del sentido comunitario. Después hay también religiones de la fecundidad. De hecho, las religiones que rodean al Estado, al pueblo, a la comunidad de Israel en la Biblia son religiones de la fecundidad, que tienen sacerdotisas, o más bien prostitutas sagradas, ciertas prácticas como orgías y otras, no digamos sacrificios humanos en algunos momentos, frente a los cuales Israel va a estar siempre teniendo la tentación de asumir. Y de hecho ahorita vamos a ver que de ahí sale una de las manías o creencias que hay de pensar que el monoteísmo en general es intolerante porque sostiene la idea o la relación de la verdad. Entonces, las religiones de la fecundidad tienen grandes valores como la misma fecundidad, en un occidente que se está extinguiendo a sí mismo, países que realmente están en vías de extinción si siguen con ese decrecimiento de la población, pero una visión, o sea, estas religiones de la fecundidad y tribales tienen una pobre y contradictoria visión de la sexualidad. O sea, un extravío total, por ejemplo, pensar que la sexualidad es una energía masculina o femenina que está presente en el cielo y en la tierra, pues eso lleva a muchas
cuestiones, por ejemplo, todas esas prácticas que aparecen, por ejemplo, en los libros de los reyes, en los profetas, y que evidentemente contradicen la relación con Dios, la relación con el otro, la relación sexual, el matrimonio y la familia, y por eso serán condenadas. Y de hecho también están relacionadas con la pérdida de la dignidad. Así es que todas las religiones son iguales, evidentemente no. No van todas a Dios de la misma manera, pero Cristo espera con los brazos abiertos y amoroso, espera a todos los hombres a ir donde se encuentren, pero para ir a Él. Y hay la creencia en un solo Dios, en el origen del todo. O sea, está más que documentado que en el principio de todas las prácticas religiosas está la creencia en sus orígenes de un solo Dios, o sea, un cierto monoteísmo. El cristianismo es una liberación de los medios que dejan ciertas creencias. Entonces hay dos grandes salidas, entre otras de las grandes propuestas, que serían, bueno, la primera, la tradición monoteísta desde la raíz de Abraham, que es lo que vamos a ver más adelante, un solo Dios como persona que determina el mundo, que tiene una relación amorosa con el mundo y que todo tiene sentido. En cambio, hay otras prácticas o filosofías o modos o formas de vida que vamos a llamar el misticismo, en las cuales Dios se diluye, se disuelve hasta llegar a la aniquilación. Y con la aniquilación de Dios viene la aniquilación del hombre. Se puede transformar el cristianismo en una religión mística, cosa que muchos han sugerido, pues evidentemente no solo mística, e integrar la vida diaria más bien a la luz de la donación de Cristo hasta la muerte, sin olvidarnos del mundo. Bien, bueno, espero que esto no sea demasiado abstruso, pero es una invitación que nos hace Ratzinger a meternos en el mundo de la cultura, a ser críticos, a no asumir todas las afirmaciones que se van haciendo por ahí, que son a veces sin malicia, pero sí de mucha masa y poco pensar, y decir las cosas simplemente políticamente correctas. Entonces vamos a ya algunas de las claves fundamentales de la religión cristiana. Es intolerante la tradición judeocristiana. Es intolerante el cristianismo y el monoteísmo en general. Ahí Ratzinger comenta algunos textos, por ejemplo, algunos textos de las Escrituras del Antiguo Testamento que se han interpretado erróneamente diciendo que el Dios injusto del Antiguo Testamento condena todo tipo de otra religión, o que Israel condena todas las religiones. Por ejemplo, Éxodo 32, ¿de qué trata? Todos sabremos que trata de la creación y la adoración del toro de oro. Israel ha aceptado ahí la destrucción y el castigo que viene después, que es bastante épico, por no decir cinematográfico, como algunos de los textos que voy a citar, ahí la razón de esa condena del toro y el castigo sucesivo no es la condena de las religiones en sí, que se pudo haber condenado también. No, no es la condena, sino es una admonición a la fidelidad de Israel, que momentos antes, en los textos, ha prometido ser fiel a esa relación esponsal con Dios, a esa relación filial. Entonces es un regaño a Israel, no es una condena, si lo queremos ver de manera un poco más sencilla. Ese es el contexto. Salomón, cuando introduce por obediencia a todas sus mujeres, que muchas eran extranjeras, dioses extranjeros, contradiciendo la sabiduría que había recibido, va a introducir una cantidad enorme de dolores de cabeza para Israel, dolores de cabeza para las personas, injusticia, y eso representa lo que nos puede pasar a todos, en la caída de la sabiduría. Salomón es el rey de la sabiduría, o sea, la caída a la estultez, a la estupidez, a la idiotez, a la inercia, porque por ser infiel a Dios en esa relación esponsal que ha tenido previamente. Entonces, no se condenan tanto a los dioses, sino la infidelidad y la caída del paso de la sabiduría a la estultez.
Salomón introduce, es ahí donde vendrá después el contexto de Jezabel, que es una dueña, una mujer extranjera que manipula al rey de ese momento, se va a quedar con la viña de Nabot, vale, toda una profundidad teológica en todos estos, introduce nuevos dioses, y es ese contexto en el que se va a realizar otro de los grandes acontecimientos épicos y cinematográficos de las Escrituras, que es la matanza de los 400 sacerdotes de Baal. Otro texto que ha suscitado la creencia de que el monoteísmo es intolerante porque sostiene la verdad. Ahí la condena que se hace es hacia la infidelidad de Israel y no a los sacerdotes. Además que previamente ha habido toda una circunstancia que va a desembocar en la muerte de esos 400 sacerdotes. Entonces, pero bueno, en el mismo libro de Elías, de los Reyes, que es donde aparecen estos relatos, ahí de alguna manera se puede interpretar la experiencia que tiene Elías en el Monte Carmelo, en la que Dios no le habla a través de la violencia, del fuego, del granizo, de la tempestad, sino de la suave calma de su corazón, el viento suave, el rocío. Eso es como un mensaje para decir que Dios no habla a través de la violencia, sino a través de la justicia y a través de las pequeñas obras, del silencio, el silencio de su Hijo Cristo colgado de la cruz, que enmudece de asombro a todos los hombres. Es ahí donde verdaderamente está la redención, no en matar, sino en ofrecerse a sí mismo como sacrificio definitivo para todos los hombres. Jezabel encarna el cinismo del poder. Hoy hay muchas Jezabeles y Jezabelos. Es una cuestión de justicia humana, no de monoteísmo. Exige un compromiso con la justicia y no tiene nada que ver con la tolerancia o la intolerancia, que son categorías que nosotros las podemos entender, pero que simplemente no se aplican a esa época. El movimiento de los macabeos es otro de los, de hecho aquí tenemos en esta maravillosa pintura de Rafael que se encuentra en los museos vaticanos, en las stanzas de Heliodoro, tenemos una de esas escenas grandiosas de las escrituras en las que Heliodoro, que es un general griego, se quiere apoderar de los vasos del templo porque son de oro y porque es un avaricioso, porque quiere festejar una fiesta con sus cuates con esas copas de oro, y en ese momento sale un caballo gigante con un ser misterioso que lo va a patear, lo va a reducir a la nada por haberse atrevido a realizar esa monstruosidad de gesto. Y, por tanto, el movimiento de los macabeos, que se encuentra esta escena, hay muchas otras escenas, obviamente, se funda en la fidelidad a Dios y no en la condena de las demás, además de la defensa mínima de las cosas propias del templo, como era en el caso de el caso de Heliodoro, que quiere robar los objetos sagrados de oro del templo. El cristianismo, por su parte, se concibe a sí mismo esencialmente como verdad y tiene una pretensión, por tanto, de universalidad. El temita de la verdad siempre aparece como una absoluta necesidad. No es casualidad que en la actualidad domine el pensamiento débil, un pensamiento frágil, que niega la verdad porque en el fondo pues, la verdad te hace encontrarte contigo mismo. Entonces habrá que definir verdad. La verdad tiene que ir apareciendo también en el caso de la conciencia. A ver, la conciencia es el único árbitro que yo tengo para juzgar. Entonces es infalible la conciencia. En fin, pero bueno, a propósito de toda esta acusación de intolerancia, hoy, también por cuestiones de manipulación, pues a la persona que sostiene que existe la realidad y que nuestra relación con la realidad es la verdad, pues la van a catalogar de intolerante, cerrada, obtuso. Eso, para manipular, se toma la verdad como sinónimo de intolerancia. La intolerancia del cristianismo estaría íntimamente ligada a su pretensión de verdad y de universalidad,
en la base de esta convicción se piensa que la verdad es peligrosa. Esto lo escuchamos todos los días, y bueno, muchas personas incluso del ámbito cristiano pues dicen, no, pues es que no podemos conocer la verdad, no somos los poseedores de la verdad. Bueno, si un médico, un abogado dice que no puede conocer la verdad, no podría ni operar ni presentarse más o menos decentemente en un juicio, porque de lo que se trata es justamente de llegar a la verdad. De otra manera, pues estás, no sé, condenando a un inocente o no haciendo justicia. Entonces es muy fácil decir, porque implica no pensar, o sea, vamos, el sedentarismo espiritual puro, y pereza mental, conformismo, y suena bien, diferente, pero lo que es terriblemente peligroso es negar la verdad en tal caso. Hoy se promueve una forma de cultura independiente de la verdad. Esto en el arte se ve, hablando con muchos artistas, te dicen, no, nosotros todo menos la verdad. Bueno, entonces, es que eso es ya una forma de filosofía. O sea, negar la verdad es sostener una verdad y esa verdad es que no existe la verdad. Bueno, no quiero enredarles con demasiadas afirmaciones, pero es contradictorio sostener que no se puede tener la verdad porque esa afirmación tiene de por sí una pretensión de verdad. Esa actitud sí que conduce a la intolerancia. Bueno, por eso en cuestiones de arte, pues vemos cada basura. El cristianismo es la religión del convencimiento, no del vencimiento. La persona que te quiere manipular te quiere vencer, no convencer. Y justamente te vence usándote como una cosa. Por eso el cristianismo, que apuesta siempre, cuando digo cristianismo me refiero al catolicismo y a la Iglesia ortodoxa, apuestan siempre por la verdad. Los pasajes son más bien de una condena, más bien, no, todos estos pasajes y otros muchísimos que podíamos citar y a los que hace así muy levemente referencia a Ratzinger, son más bien admoniciones a Israel para que se convierta, que es una esposa, un hijo, lo mismo, las admoniciones podrían ser a la Iglesia, y no una condena de los otros pueblos o de las otras religiones. Bien, con esto vamos a la relación con el Islam, perdón, aquí me salté de imagen, pero brevemente, ¿qué pasa o cuál es la relación y la diferencia o el parecido entre el cristianismo y el Islam? ¿Es el cristianismo una religión del libro, como a veces se dice? Esa afirmación proviene de la crisis, la gran herida que Lutero y compañía abren a la Iglesia cuando se quedan solamente con la escritura, la sola escritura. Por tanto, se va a pensar y a sostener y a proponer que el cristianismo no es más que una religión del libro. El cristianismo es infinitamente mucho más. Se generaliza mucho sobre el monoteísmo, pero hay varias presentaciones de él en la historia. Y bueno, hay prejuicios como que en el Corán y en la Biblia se habla de un Dios de misericordia, entonces debe ser lo mismo el Islam y el cristianismo, o que ambos fomentan la violencia, que sería como una acusación que se hace. Entonces habría que distinguir. El Corán es un libro, la Biblia son al menos 100 rollos. El Corán se escribe, en principio, según la creencia, en una sola noche. Las escrituras se escriben a lo largo de 1100 años. En las escrituras hay 3 lenguas, hay prácticamente todos los géneros literarios posibles, entonces no se pueden equiparar. Esto no significa que no se respete todos los libros sagrados, pero es importante ver la diferencia. Estos libros, esos se fueron escribiendo, en él podemos hablar de inspiración, o sea, la Iglesia, en las escrituras, lo que llamamos ta Biblia, o sea, la Biblia, la Iglesia interpreta porque está por debajo de la escritura, y la escritura pertenece a la comunidad. A partir de Lutero, eso, viene toda esta crisis, esta confusión, y el primer protestantismo, de hecho, es una imposibilidad crítica. Por ejemplo, bueno, una manía que a veces en la que caen los católicos es asumir literalmente los pasajes de las escrituras. Pues eso es una contradicción, porque elimina todo tipo de crítica, todo tipo de hermenéutica y, por tanto, de teología.
El Corán más bien se ha dictado. De las Escrituras se dice que se ha revelado. Y se habla de Dios, de misericordia, eso sí, en absolutamente todas las páginas de las Escrituras. Entonces, ahora vamos a ver la música y la liturgia. ¿Para qué sirve la música? Ahí el Papa hace referencia con nostalgia a las misas a las que él acudía en las solemnidades cuando era niño, en las que con orquestas y con grandes coros se acompañaba y se vivía vibrando el cuerpo y el alma la liturgia desde la música. Entonces, ¿para qué sirve la música? Hoy tendríamos que decir la verdadera música o la buena música, porque a cualquier berrido y a cualquier golpe de batacas le llamamos música, cosa que ya hacían los monos antes de la evolución y la aparición y la humanización. Bueno, en primer lugar, para formar el gusto. Las misas con coros y orquestas tan comunes en Europa Central servían para integrar la experiencia con la fe de la celebración con una participación actuosa. Cuando se relegan a las salas de conciertos, como se hizo después del Vaticano II, pues se empobrece la iglesia y se empobrecen las salas de concierto, porque no se encuentra ya el verdadero sentido, se cae simplemente en un esteticismo. Y son tres las grandes fuentes o los tres lugares en los que se revela la música. El primero es la experiencia del amor de Dios, del amor humano, la experiencia, bueno, ahí están todos los salmos, que son teología del cuerpo, pura, expresada, que es el corazón de Dios, el corazón humano. La experiencia de tristeza es el segundo lugar donde se revela la música, de ser tocados por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento propio, ajeno, por los grandes abismos de la persona, los límites. Y el tercer lugar sería el encuentro con lo divino. La experiencia del tremens et fascinans, que nos hace justamente estremecernos, y el inicio es parte de lo que define a los seres humanos. Esa también nostalgia por Dios que hay en todas las acciones humanas. En el ámbito de las diversas culturas y religiones está siempre una gran literatura, una gran arquitectura, una gran pintura y escultura. Piensen, por ejemplo, en los templos de Khajuraho, en Borobudur, o muchísimos lugares, Chichén Itzá, tantísimos en los que están presentes estas o algunas de estas manifestaciones religiosas. Todos los grandes músicos no hablar de las catedrales, las catedrales góticas, las catedrales barrocas, todos los grandes músicos han sido grandes cristianos. Händel, Palestrina, Bach, Mozart, Beethoven, Brückner, por mencionar solamente algunos. Y gracias a ellos la música occidental es única y no tiene igual en otras culturas. Para Bach, por ejemplo, la gloria de Dios es el fin último de la música. Formar en el trabajo, en el esfuerzo, es otro de los grandes frutos de la música, bueno, de la verdadera música, penetrar en el misterio. Y respecto a la liturgia, Ratzinger nos sugiere, nos conmina a aplicar el principio benedictino, nihil operi Dei preponatur, que se traduce algo así como nada se anteponga a la liturgia, o sea, a la, ¿cómo se llama? A esta relación esponsal de la Iglesia que canta, y eso es la liturgia, que canta a Dios, a Cristo como su esposo. Entonces, sobre todo a partir de ciertas aplicaciones erróneas de las reformas litúrgicas que se hicieron en el Concilio Vaticano II, él subraya, invita y conmina, como digo, a la prioridad primero de la liturgia, darle la prioridad a la celebración por encima, ¿no?, del trabajo, de las ocupaciones, de las lecturas y todo. La ruina comienza con el abandono de la liturgia cuando el primario de Dios desaparece. De hecho, aquí está la segunda gran invitación. Entonces, la primera era la prioridad de la liturgia. La segunda es la prioridad de Dios en la liturgia. Esto parece de perogrullo, pero no es así.
la causa más profunda de la crisis que ha sacudido a la Iglesia está en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. En la liturgia el protagonista es Dios, no el ministro, y habría que preguntarnos si todo cambio es para bien. Evidentemente no. La muerte o la combustión de una casa, de un coche, pues es un cambio, pero no es necesariamente para bien, ¿no? Entonces hay que ser muy críticos cuando los criterios en la liturgia son la novedad, la originalidad, simplemente hacer cosas diferentes, nuevas, atractivas, impactantes. En otro lugar, Ratzinger decía que la liturgia termina cuando comienzan los aplausos. Y ahora vamos a uno de los grandes temas apasionantes, que es la religión la relación con los hebreos. Bueno, aquí voy a parar un segundito. No estamos todavía a la mitad, pero casi. Bueno, no sé, espero que vayamos bien, den una señal de vida, aunque no sean preguntas necesariamente. Para eso, sondear cómo vamos. Espero que no sea demasiado profundo, abstruso, complicado, pero en tal caso, si hay algo que no se entienda, espero que no sea por mi culpa precisamente, pero si hay algo un poco más elevado, pues eso, que nos impulse a curiosear, a investigar, ¿no?, lo que hemos dicho sobre las religiones. Y ahora nos metemos, bueno, esta imagen que corresponde al santuario de la roca, más bien la tenía que poner en el momento de que hablé del Islam, que se me pasó para acá, la liturgia, las experiencias místicas. Ahora vamos a los hebreos, que se puede resumir la religión judaica como un llamado de Dios sin arrepentimiento por parte de Dios. Porque se han introducido ya desde el inicio del cristianismo algunas creencias totalmente destructivas y que después tuvieron consecuencias desastrosas en la relación entre cristianos y judíos. Entonces, vamos a ir por pasos, tratando de ir así, enumerando ideas. La primera, el significado teológico del diálogo con los hebreos. El cristianismo no se entiende, de hecho, sin el Antiguo Testamento, que nos une con los hebreos. Dos respuestas, por tanto, el cristianismo y el hebraísmo son dos respuestas radicales respecto a la destrucción del templo. Sabiendo que no se puede restaurar el culto, de hecho no se ha restaurado el culto en el templo, que de hecho existió y fue arrasado a nada, existió exactamente aquí, encima de la roca, donde, según la tradición, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. El Antiguo Testamento, por tanto, nos une con los hebreos y, sabiendo que no se puede restaurar el culto del templo, la convicción de que el culto es nuevo y cristológico por ser Cristo el templo, destruido en su cuerpo y reconstituido al tercer día, eso marca ya una identidad propia de los cristianos. Los cristianos expresaron su identidad en los escritos del Nuevo Testamento, dándole continuación a través del Antiguo con esos escritos del Nuevo Testamento. Los judíos, en cambio, a partir del Talmud y de la Mishnah, le darán continuidad al Testamento, pero evidentemente son estos dos que acabo de citar, son tradiciones, son posteriores y son interpretaciones, equivaldrían, no exactamente, equivaldrían a la teología de los santos padres, más o menos. Hay muchísimas diferencias. El marcionismo, que sería como la cuarta idea. Marción es un hereje, pensador, si quieren, del siglo II, que crea un canon en neta oposición con la Biblia de Israel, y de Marción viene la famosa manía de decir, creencia, de pensar que el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios de justicia sin gracia. Yo muchas veces me encuentro con personas que repiten esto sin haberse tomado la molestia de abrir el Antiguo Testamento. El Dios de Jesucristo, en cambio, es un Dios de misericordia, como si fueran dos dioses diferentes. Y no, esta visión errónea pervive hasta ahora
y de ahí provienen muchos de los prejuicios contra los hebreos a lo largo de la historia. Por ejemplo, tratados que se escribían en la Edad Media, que se solían llamar adversus judeos, o sea, contra los judíos, que evidentemente eran de carácter intelectual y de disputa, no eran, hubo grande colaboración entre hebreos, musulmanes y cristianos, de ahí proviene gran parte de la filosofía occidental, la escuela de Toledo y otros muchos, Tomás de Aquino, no, es impensable sin el Islam y sin los filósofos judíos. Y bueno, después estos tratados se comenzaron a llamar de Judaís. Bueno, para los judíos está claro que Jesús no es el Mesías. Los cristianos sostienen que el Antiguo Testamento tiene su plenitud y cumplimiento en Cristo. Es apasionante leer el Antiguo Testamento, en el que nos vamos encontrando principalísimamente con personas, y detrás de todas esas personas está la persona adorable, enorme, amorosa de Cristo. De muchísimos, igual que personajes femeninos, son prefiguraciones de María. El Antiguo Testamento se divide en Torah, Nebim y Ketuvim. Los judíos le dan más peso a la Torah. Los cristianos, en cambio, balancean y equilibran los tres. Bueno, habrá que preguntarnos si eso lo hacemos nosotros o si más bien, pues eso, se limita la liturgia a lo largo de los años, del año litúrgico, a hacerlo. De hecho, está presente ahí prácticamente todas las escrituras. Para los cristianos, Jesús es el verdadero David y tienen 4 sentidos en las escrituras. Lictera, facta, docet. O sea, el sentido literal de la letra nos enseña. La alegoría es aquello en lo que tenemos que creer, o sea, ya la interpretación. La moralis quid hagas, o sea, la moral para que actuemos, y potendas anagogía, para que tendamos la anagogía, o sea, el camino de su vida, el camino hacia la resurrección, hacer de la propia vida un itinerario, un camino, una peregrinación. En el medievo prevalece el sentido literal como único válido, de hecho, para la argumentación. Y poco a poco la moral, y de hecho la mística y todos los demás aspectos de las escrituras se van a ir barriendo, relegando, y la ética católica se va a avanzar principalmente en la ética a Nicómaco, que es de Aristóteles. Por tanto, nos vamos a ir más por la filosofía y vamos a ir abandonando, eso hay que decirlo, las escrituras hasta la gran renovación, el gran reencuentro con las escrituras que tiene la Iglesia Católica en el siglo XX. La Iglesia Católica nunca dejó las escrituras porque siempre, desde el inicio, han estado absolutamente presentes en la liturgia, en la misa, pero sí que se abandona a la hora de la práctica. En el Vaticano II se superan los errores de los tratados adversos judeus. O sea, entonces se trata el tema de la sustitución. Hay una creencia muy común en el mundo cristiano de que el cristianismo sustituyó al cristianismo, al judaísmo, que la Iglesia, como esposa de Cristo, sustituye a esa otra esposa que es Israel. Esto es absolutamente falso. El lugar de Israel en la historia de la redención es un paso, digamos, en la pedagogía de Dios, que tiene una finalidad universal y que revela la intención de Dios de salvar, redimir a todos los hombres. Entonces, Israel es el detentor de la Escritura, esto es evidente, no nos lo podemos saltar, y el Apocalipsis nos dice, junto con Pablo nos dice que entero Israel ha de ser salvado. Y el Apocalipsis habla de los 144.000 que han lavado sus vestidos. Bueno, 144.000 habla evidentemente de un múltiplo de 12, por tanto, se refiere justamente a los judíos. Porque hay una creencia que Dios, al sustituir, pues hubiera casi condenado a los judíos. Igual, una creencia bastante infantil, pobre, es pensar que los judíos mataron a Cristo. Eso haría el sufrimiento redentor y universal de Cristo, pues lo haría prácticamente banal, reduciría a Cristo pues, a una víctima más de todas las que ha habido a lo largo de la historia. Se deduce, por tanto, que Israel, la religión de Israel,
no es una religión más y que con ella hay una relación especial. Sobre la sustitución, hay algunos elementos, o sea, esta manía de la sustitución, que comienza con Marción, se ha manifestado principalmente en algunos elementos. Por ejemplo, el culto del templo. La Eucaristía tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, pero ciertamente toma el lugar, algo de los sacrificios cultuales, pero hay una absoluta novedad, diferencia y superioridad de la Eucaristía, porque lo que se celebra, lo que se actualiza es el sacrificio redentor de Cristo a través de su sangre, de su donación, de su cuerpo. Y por otro lado, en Israel siempre hay una dialéctica entre la fidelidad a las disposiciones cultuales que no se pueden dejar de hacer y por otro lado, en todas partes, la crítica al culto. Por ejemplo, los profetas, no te agradan los sacrificios de animales, sino un corazón contrito. Todo esto, pues al final va a tener su culmen en la anakefalaiosis, que se traduce algo así como la recapitulación de todas las cosas en Cristo a través de la Eucaristía. En el caso de la liturgia, estas disposiciones eran para proteger la identidad de Israel, incluso dentro del ámbito cristiano. La moral, ese sería el segundo punto. No hay una sustitución, sino una plenitud. Cristo mismo lo dice. No he venido a abolir a Moisés, sino a darle plenitud. De hecho, los mandamientos, que raramente se entienden, pero están en un contexto de amor. Por puro amor se enamoró Dios de vosotros. Por eso ha establecido una alianza con ustedes y la respuesta de ustedes, los humanos, a la alianza son los mandamientos. Por tanto, no se entienden sin ese amor. Sin embargo, tendrán sus límites. Pues, ¿dónde está contenida la moral cristiana? ¿Dónde está, digamos, la renovación? Justamente, como ya dije al inicio, en el Sermón de la Montaña, que comienza justamente con Cristo presentándose como el nuevo legislador, el nuevo Moisés, que sube, se compadece de la multitud, Jesús sube al monte, se sienta, Sinaí, sentarse, autoridad, está a punto de dar la ley, y abre su boca, él que es la palabra, y a partir de ahí viene primero una introducción, un resumen, que son las bienaventuranzas, y después todas las enseñanzas. Se os ha dicho, Moisés, no Dios. Moisés les permitió el divorcio. Dios no permite nada, tiene un plan de redención. Moisés, los hombres les permitieron, sin embargo yo ahora les digo, por ejemplo, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, todo lo que va por ahí, deberíamos sacar pues una serie, o sea, cuando no sepamos qué es la moral cristiana, pues vayamos a esos capítulos del 5 al 7 de Mateo, donde está expresado. Cuando hayamos cumplido lo que viene ahí, ya nos podemos sentar o echar a nuestra hamaca con nuestra margarita a descansar y a decir que somos perfectos. De hecho, termina todo diciendo que sean perfectos, no como Moisés, como los hombres, como los famosos, sino como el Padre que ha entregado a su Hijo. ¿Cuál es su originalidad? Aportación personal propia, el amor a Cristo a través del sermón de la montaña o del valle, dependiendo. Cristo asume en sí el pecado, el mal del hombre, poniéndose siempre al servicio. La kenosis. El Mesías, otro de los puntos de discusión, es una figura para restablecer el poder político, de volver a la tierra y liderar un pueblo, simplemente. Para el cristianismo, el Mesías no es David. De hecho, David mismo llama al Mesías mi Señor. El Mesías para el cristianismo es el Redentor que con su muerte vicaria y a través de su autoabajamiento y su sufrimiento muestra a Dios a los hombres, presenta ante Dios a los hombres y le da su plenitud a todas las aspiraciones que hay en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos en el caso de Emaús, regnavit alignio Deus. Dios reinó, pero desde el madero de la cruz.
Otro desafío, la otra cuestión que tiene que ver con la sustitución, ya dijimos que la sustitución es falsa. Dios no sustituye una alianza por la otra, hay una sola alianza. Y entonces la promesa de la tierra definitiva es una tierra aquí en el mundo, pero de ella se dice, en la fe murieron todos sin obtener sus bienes prometidos, pero sí que los vieron y los saludaron declarando ser peregrinos en esta tierra. O sea, no podemos pretender, desde el punto de vista de la fe cristiana, que la posesión de la tierra sea una tierra física aquí, porque absolutamente todos los seres humanos, poseedores o no de una tierra, naciones o lo que sea, pues pasaron por aquí como peregrinos. Y bueno, hace Ratzinger referencia a otras cosas y a la justificación y a la, digamos, oportunidad de que exista un Estado de Israel. Es legítimo que Israel tenga un territorio con todo, como todo pueblo y sea respetado. De hecho, es las razones por las que el Vaticano ha reconocido y después ha establecido relaciones diplomáticas con Israel, con el Estado moderno de Israel, han sido teológicas, no por ocurrencia o simplemente por quedar bien o por hacer lo que todo el mundo hace. Y sin embargo, hay que, bueno, poner algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que un Estado laico no es un Estado laicista, no se puede expulsar a Dios, y por otro lado, el trato a los árabes en convivencia, en respeto mutuo, etc. Por tanto, conclusión, la alianza jamás será revocada. La alianza que Dios ha establecido con su pueblo es válida y no desaparecerá nunca. Esto ya lo había afirmado Juan Pablo II en Maguncia. El hombre rompe su alianza con Dios, pero él nunca rompe su alianza con el hombre. Dios es un esposo fiel y afirmar que Dios rechaza a Israel para establecer una nueva, diferente alianza con la Iglesia es absolutamente falso. Son momentos, hay figuras femeninas, Eva, Israel, María, la Iglesia, que representan momentos o perspectivas de esta unión de Cristo esponsal con los hombres. La promesa mesiánica será, pues, para siempre, pero siempre será controvertida. Y con eso nos vamos dirigiendo hacia la teología dogmática, en algunos puntos, sin entrar en todos. El primero, la justificación. La Iglesia no es una asamblea de hombres con ideas comunes que deciden ellos obrar, crear en consonancia con esas ideas, siguiendo el principio de la mayoría. Efectivamente, una iglesia así no puede ser garante de un camino de redención hacia la vida eterna. La experiencia de justificación la tenemos absolutamente todos los seres humanos, porque el mal, el dolor, el sufrimiento, la injusticia son constataciones de todos los días. Entonces, esto tiene que ver con lo que ya vimos en su momento, que es el pecado original y sus consecuencias para la persona individual y para la pareja. Por tanto, todos los hombres de alguna manera tenemos necesidad de perdón, todos tenemos una inquietud por lo eterno, que muchas veces pues, la malgastamos en nuestros amuletos, nuestras creencias, nuestras supersticiones, o nuestros apegos, nuestras falsas religiones, ¿no? El deporte, la salud, las velas y otras. La sensibilidad ante la justicia pues es una cuestión que prácticamente todos los hombres tienen. Quien no tiene una sensibilidad hacia la injusticia, pues significa que ha apagado la voz de Dios en su conciencia. Todos esperan, en el fondo, un samaritano que vierta aceite sobre sus heridas. Y por eso es tan importante el mensaje, y tan providencial, el mensaje de misericordia de Dios. Entonces habría que entender qué es misericordia. Misericordia no es una falsa compasión. El poderoso mensaje del corazón de Cristo que sufre a través de Sor Faustina Kowalska, y la importancia que Juan Pablo II le dio, que de hecho consultó muchas veces a Ratzinger, y por tanto esos gestos de Dios por ganarse siempre de manera nueva a los seres humanos,
cosa que aparece en muchos textos terriblemente tiernos del Antiguo Testamento, como Oseas, Jeremías, el último Isaías, y por tanto Cristo tenía que morir. Ante esta afirmación, pues a muchos les parece injusto, si la vemos solamente desde el punto de vista humano, pensamos que pues, el padre pues, sería terriblemente injusto, cruel con su hijo, porque lo entrega. No, pues habría que entender que la redención no es una condena del hijo, sino una obra de toda la Trinidad. Es el padre que entrega y sacrificio a su hijo, pero no es un sacrificio expiatorio como el que se realizaba en el templo, o el chivo expiatorio, que se necesitaba uno cada año para expiar los pecados de ese año. No, Cristo muriendo y asumiendo la humanidad en sí, bajando hasta la muerte, derrotó la muerte, y con ello nos redime a todos, y ese sacrificio será único, válido para siempre y para todos los seres humanos. Entonces, pues aquí vemos que hay una gran diferencia respecto al cristianismo de todas las religiones. No son iguales y eso, habría que regresar a reentender la misión. Ciertamente todos los seres humanos son redimidos por Cristo, por lo que ya he dicho, pero a partir de ahí, muchos que no han llegado del mensaje cristiano, muchas veces por culpa de los cristianos, no por culpa del mensaje, bueno, la fidelidad a su conciencia, a sus principios, es un camino que los acerca en esta muerte vicaria. Bueno, no voy a comentar todas las imágenes, pero espero que también nos estén acompañando en la experiencia. Aquí tenemos el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, su padre. Es una obra tremenda del Caravaggio, como siempre, y tenemos aquí una profecía, ambos, o más bien una prefiguración. Isaac, como Cristo, sube a una montaña cargando una leña, es llevado por su padre. Ambos son hijos de una madre que por diferentes circunstancias no puede tener hijos, y el gesto del ángel aquí nos está diciendo que no es él el que tiene que morir, sino el carnero que está ahí envuelto entre espinos, cosa que después veremos en el canto del siervo de Yahvé. Y de ahí iríamos hacia la justificación. Ratzinger comenta un cuadro parecido a este es de Durero. Él no menciona de quién es, posiblemente sea este mismo, en el que justamente presenta o responde a todo esto, estas objeciones. Voy a hacer un poquito. Se refiere Ratzinger principalmente a este gesto, el padre vestido como sumo sacerdote, pero sufriendo, entregando a su hijo al mundo, y ya de todos los caminos, los ángeles, con los arma Christi, o sea, los instrumentos de la pasión, con los cuales Cristo ha comprado o ha pagado la redención de todos los seres humanos. Y aquí todos los teólogos, los estudiantes, las personas consagradas, los matrimonios que han hecho de su vida una peregrinación, una guerra, una caballería, están discutiendo entre sí todos, diciendo, efectivamente, ahora entendemos el sentido de todo esto. Entonces, puse esta imagen porque justamente la comenta Ratzinger en este libro, ¿Qué cosa es el cristianismo? Dios, entonces, respecto a la injusticia, hay en la actualidad, y bueno, muchas veces, esa manía más bien de quejarse, de lamentarse, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento de tantas personas? No, Dios no permite. Dios nos ha colocado amorosamente en un planeta que no es definitivo, que tiene sus propias leyes, continuamente está cambiando en todos los sentidos, porque hay un plan redentor de Dios sobre los hombres, y ya dijimos que esta tierra no es definitiva. A veces nos quedamos solamente con esta tierra prometida. Más bien, a lo que nos invita Ratzinger es a actuar, no pensar el mal, porque el mal lo han pensado todos los filósofos y todos prácticamente han respondido algo parecido.
y que no soluciona mucho las cosas. Más bien, frente al mal hay que actuar. ¿Y cómo actuar? Pues en lugar de quejarnos, lamentarnos sobre y empeñarnos en la queja, más bien actuar y comprometernos en el bien, o sea, ponernos del lado del bien y ponernos del lado de Dios. ¿Qué hace Dios? Pues ponerse al servicio eh, y bueno, purgar, purificar, mejorar, limpiar, promocionar ahí donde estamos. Eso es una verdadera acción frente al mal y un vencimiento de de la injusticia. Respecto a otra cuestión de teología moral, espero ser un poco breve, eh, porque bueno, pues preparé muchísimo material sacado ahí, evidentemente de este libro y de algunos otros escritos o pensamientos, alguna homilía de Ratzinger, el sacerdocio, que es pues uno de los grandes corazones del cristianismo que le da justamente identidad. Entonces, toda esta reflexión parte de la herida introducida por Lutero, que reduce los sacramentos a uno prácticamente, a uno y medio, que sería el bautismo como el único necesario. Los demás simplemente los desprecia, los va a quitar, incluido el matrimonio, con todo lo que se había ganado hasta esa época, y del sacerdocio prácticamente lo va a desterrar, acusando a la Iglesia Católica de que ha introducido en el cristianismo una práctica que es propia del Antiguo Testamento, que es el sacerdocio. Y por tanto el sacerdocio sería algo inválido. La razón en el fondo de Lutero, igual estoy haciendo un salto demasiado alto, pero la razón de todo esto es la angustia que tiene Lutero por la propia condenación, en la cual no puede confiar en los hombres y sostiene que hay muchos hombres entre Dios y él. Por eso, en el mundo luterano no habrá sacerdotes, habrá pastores, que se supone que son algunos, pero ya más bien todos podrían serlo, pero ya después evidentemente solo algunos lo serán. Entonces, ¿qué sentido tiene el sacerdocio católico? Ante el fin del culto veterotestamentario con la destrucción del templo de Salomón, o el segundo templo, que en realidad es el templo de Ciro, nace el culto de la nueva alianza, y así lo va entendiendo la Iglesia Católica. Pues tiene cuestiones que tienen eso, relacionadas con el Antiguo Testamento, pero el sacerdocio de Cristo no ha sido instituido, o sea, no es un sacerdocio según el rito judío o el rito de Leví, sino según el rito de Melquisedec, que es un personaje misterioso antes de que existiera Israel, que bendice a Abraham y bendice al pueblo. Entonces, y que además usa en ese sacrificio pan y vino. Por tanto, el sacerdocio está instituido por Cristo y por tanto por voluntad de Cristo, relacionado con la Eucaristía, el misterio de la nueva alianza en el que Cristo se entrega y deja su cuerpo como alimento de su esposa, y el sacrificio de la cruz, siendo cual entonces, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con esa afirmación falsa de Lutero, como dice Ratzinger. Y pues esto exige toda una exégesis y comprensión que irá haciendo la Iglesia desde el principio, en la que habla de los 12, o sea, Cristo llama a discípulos, pero está el grupo de los 12, entre los cuales está Judas, de hecho, que serán llamados después apóstoles, con todo lo que eso significa, episcopos, algo así como administradores de la economía salvífica, presbíteros, ancianos y diáconos, o bueno, presbiteroi, diaconoi, episcopoi, al servicio de los más necesitados. Y por una serie de reformas y pasajes que se van haciendo para entender, así es que el verdadero culto del que hablan los profetas es una prefiguración de este verdadero culto en espíritu, en verdad. La purificación del templo también va en esa dirección y otras muchísimas. Si quieren, un tratado estupendo que explica el sacerdocio cristiano, el católico, para distinguirlo y identificarlo, es la homilía del Jueves Santo de 2008 del mismo Papa Benedicto Ratzinger, que se apoya principalmente en tres textos: Tú eres mi cáliz
y mi herencia, Salmo 16, te ofrecemos el pan de vida y este cáliz de redención que nos has considerado dignos de administrar en tu presencia, Deuteronomio, y conságralos en la verdad, santifícalos en la verdad, Juan 7. De ahí vamos también al otro tema de lo propio del catolicismo y de la Iglesia Ortodoxa, que es la Eucaristía. La Eucaristía no es una cena. De hecho, en una cena, pues no se justifica porque los que asisten a esa cena no comen aquello que se está cenando. En cambio, en la Iglesia Católica es absolutamente justificable y tiene sentido ir a misa, para decirlo con palabras sencillas, ir a misa y no comulgar, porque la persona que no comulga en realidad está haciendo un acto de fe en la presencia real de Cristo. Quien se acerca con rutina a la comunión, sabiendo que es indigno, pues está pisoteando la dignidad del sacramento y está pensando que aquello es una cena. De hecho, hay toda una discusión, porque hay teólogos católicos que sostienen o que quieren protestanteizar, y no, hay una cosa sagrada que no se toca, que es la Eucaristía, que tiene que ver también con la comunión a las personas divorciadas en nuevas uniones. Es la realización de la nueva alianza a través de la presencia real, es fiesta, o sea, celebración, sacrificio definitivo, no el expiatorio anual. En tal caso habrá que entender qué significa expiatorio: para siempre, en un solo acto, que se repite en todos aquellos lugares, de día y de noche continuamente, porque en todo el mundo se celebran prácticamente imparablemente la misa. ¿Tiene un sentido no comulgar? Sí, es una profesión de fe en la presencia. De hecho, una crisis, o sea, la crisis del concepto de sustancia que se ha usado es un concepto, digamos, no cristiano o no bíblico, es más bien de la filosofía griega, el que se usó tradicionalmente para hablar del cambio real, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eso, se usa la palabra sustancia, o sea, transustanciación. Como en el mundo filosófico la palabra sustancia prácticamente ha perdido el sentido, pues es normal que eso introduzca también una crisis en la concepción de la Eucaristía. Muy bien, y con esto vamos espero que vayamos bien, a la teología moral. Dos cuestiones que representan un gigantesco reto por un lado y un flagelo al que hay que encontrarle solución. Entonces es el tema de la conciencia y por otro lado los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Sobre eso no vamos a decir todo, solamente algunos puntos esenciales, porque además ya se nos está pasando el tiempo. El primero, la conciencia es uno de los grandes retos. Aparece en Ratzinger por todas partes y en todos los temas prácticamente. ¿Qué es conciencia? Conciencia es, pues, un autoconocimiento, una presencia a sí mismo. Conciencia, pues hay una conciencia psíquica, pero mínimo. Si renunciamos a la conciencia psíquica, estamos fritos, ¿no? Una conciencia metafísica, un verdadero contacto con la realidad, darle un sentido, una unidad a mi vida. Conciencia teológica, sentirme, si se puede, al menos saberme amado, saberme fruto de un proyecto y no producto simplemente de una casualidad. Ok, el problema actual es sumamente grave y que tiene que ver justamente con la conciencia. Consiste en pensar, sentir o creer que la única autoridad para actuar es la conciencia. O sea, hemos pasado como de una sociedad disciplinaria en la que las personas preguntaban a las autoridades qué tenían que hacer y obedecían, y por tanto no seguían su conciencia, se seguía más bien una obediencia, muchas veces ciega. Entonces, para que se creía que una cosa, si la dijo el Papa, pues es verdad porque la dijo el Papa. No, señor, el Papa la dice porque será verdad en tal caso. Bueno, el caso es que hemos pasado a una sociedad totalmente subjetivista, que tiene el placer como criterio, el antojo como criterio de bondad moral, y
y por tanto, pues, la única autoridad sería mi conciencia. O sea, la conciencia sería el criterio último para el actuar. O sea, esto en parte es verdad, pero habría que ver si la conciencia es infalible, si la conciencia es el único elemento que tenemos para actuar, y en realidad la conciencia se concibe así como absolutamente subjetiva, como absolutamente, eso como una autojustificación. La conciencia sería como el lugar donde uno se quita los remordimientos o se quita la culpa. Eso sería la sede de la desculpabilización, de la justificación. Por eso una de las manías que denuncia, bueno, en este caso no es Ratzinger, es un gran psiquiatra italiano, Umberto Galimberti. Así que uno de los grandes pecados originales de nuestra época es el descaro, el sostener que no hay por qué arrepentirse, yo por qué me tengo que sentir culpas, cuando en realidad, si seguimos la lógica de que la conciencia es el único criterio para actuar, o sea, una conciencia subjetiva, una conciencia ligada a la libertad y una concepción de libertad como hacer lo que se me pega la gana, dejarme llevar por todos mis impulsos y mis caprichos, esa parejita de conciencia absolutamente subjetiva y libertad como simple antojo, bueno, pues es terrible y tiene consecuencias terribles. Algunos grandes pensadores del occidente, alguno de ellos ha sido presidente, por ejemplo, de la República Checa, Václav Havel, decía que esa manía por la autojustificación, la mediocridad, por acallar, representa una enfermedad. La autojustificación, el conformismo, la pereza mental, eso es lo que dio al traste con toda una generación perdida para cualquier acción verdaderamente buena, tanto en los movimientos, en las épocas del totalitarismo comunista, como después en el totalitarismo relativista. Por tanto, a esto habría que responder que la conciencia no se basa en sí misma, la conciencia necesita un punto de referencia y ese punto de referencia es la verdad. Si no, bueno, podríamos citar aquí muchos casos, por ejemplo, generales o autoridades nazistas que siguieron fielmente su conciencia y que mandaron a las cenizas a millones de seres humanos. Entonces, ¿eso sería justificable? Pues evidentemente no, no puede ser la conciencia. Por otro lado, el remordimiento es una alarma, es una buena cosa, es como un dolor. Los dolores son eso, alarmas que nos tienen que despertar. Muchas veces ha sido representada la conciencia como un tábano, como un grillo que no te deja dormir, que te tiene ahí despierto. Y, por tanto, subrayar primero que la conciencia no está sola, sino que tiene una relación con la verdad. Es absolutamente, ¿cómo se llama?, inseparable de la verdad. Ya no voy a comentar estas pinturas. El remordimiento es algo absolutamente necesario, sano. Bueno, remordimientos sanos, evidentemente, porque hay también remordimientos escrupulosos que no llevan a nada. Y esto nos lleva, como siempre, a resbalarnos por el embudo de la verdad, que ya no me da tiempo, pero siempre será es el gran reto, de hecho. Siempre en todas las cuestiones humanas nos vamos a resbalar por un embudo, como digo, imagen, hacia el amor y hacia la verdad. Estamos aquí para hacer el amor y hacer la verdad sobre nuestras vidas. Por tanto, se rescata la relación con la realidad a través de la verdad y de una verdadera libertad. Y la libertad, pues, no solamente es, digamos, limitada en los seres humanos, sino que la misma libertad tiene que estar unida a la verdad. Es la verdad la que os hará libres, no la pura libertad la que os hará verdaderos, falsamente auténticos, pero esclavos. Y por tanto rescatar términos como la anamnesis, que es ese impreso que tenemos ya de fábrica en nosotros, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, que a veces ha sido traducida o puesta como sindéresis. Por tanto, sería una cuestión ontológica que ya traemos. Y dos, la conciencia sería, uno, anamnesis, y dos, el nivel del decidir como una inteligencia, aunque no solamente inteligencia práctica, que nos lleva antes, durante y después de un acto a
tratar de ver si nuestro acto se ajusta o no a la verdad. Y con eso entramos en el terrible, sin decir todo, como digo, en el terrible tema de los abusos sexuales. Ratzinger hizo, al que se le acusó violentamente e injustamente de acallar, etc. Bueno, hay algunos escritos en los que responde a esas acusaciones, pero él, siendo prefecto de la doctrina para la fe, asumió, o sea, logró una reforma de Juan Pablo II para que los casos se vieran también en esta secretaria, eso, de la doctrina para la fe, la antigua, eso, donde trabajaba el Papa, perdón, el cardenal Ratzinger. ¿Por qué? Porque los procesos se llevaban simplemente en unas instancias, entonces había que pasarlas también por acá. Y bueno, va a hacer muchas afirmaciones, pero en el 2019 hizo un escrito que podía ser como una carta para un periódico alemán que será publicada en este testamento que goza el cristianismo, donde fundamentalmente habla de tres elementos. El primero es que no se pueden entender los abusos sexuales perpetrados en muchísimos lugares y también dentro de la Iglesia Católica sin todo un proceso iniciado en los años 60, que tiene que ver con la revolución sexual, pero sobre todo con los postulados intelectuales de la revolución sexual, que después llevaron a las prácticas. Por tanto, en esa época se presentan ciertos documentos con carácter científico basados en estadísticas y en prácticas, en experimentos sobre seres humanos, en los que no voy a entrar, pero el caso es que se saca como una conclusión científica, y en una época de cientifismo, todo lo que suena científico, da igual quién lo diga, pero si suena científico, todo el mundo se lo cree. Entonces, la pretensión científica es que en cuestiones de sexo no hay absolutamente ninguna norma. No se puede hablar ni de bien ni de mal, sino que el sexo está absolutamente fuera. Y hay también cuestiones típicas del capitalismo como sistema económico que aspira a que no haya reglas. A ver, en las cuestiones de negocios no debería haber ninguna regla moral. Bueno, por eso pues, todo el mundo nos roba. O sea, cuando se excluye la ética de algunos sectores, los desastres van a ser tremendos. En este caso, el campo de la sexualidad. Por otro lado, si el único criterio de acción de una persona son sus antojos, lo que veíamos antes de la conciencia, por eso es tan grave el tema este de la conciencia y de la libertad, lo que se me antoja, y bueno, pues el campo ya está minado. Y por otro lado, si el único juez de mis actos es mi conciencia, que puede ser una conciencia pervertida o errónea en tal caso, pues los desastres y las consecuencias pues están a la vista. De hecho, Juan Pablo II, que se dio cuenta de todo esto, fue trabajando muchos documentos, la misma teología del cuerpo es una respuesta a todo esto, pero concretamente la encíclica Veritatis Splendor, en la que Ratzinger tiene un gran, y que ya lo hemos visto en este curso. Por otro lado, el segundo gran punto sería la Iglesia. Dentro de la Iglesia, además de lo anterior, pues hay como una disolución de la autoridad, un desprestigio total por la autoridad, una disolución de la moral, un gran extravío. Por ejemplo, la Humanae Vitae, que es de esa época, va a ser rechazada dentro mismo de la Iglesia Católica por muchísimos sectores, y esto va a generar, va a causar una gran desorientación en el acompañamiento. O sea, el acompañamiento a las parejas, a los matrimonios, a las familias, que en parte, no solo, pero en parte era de cuestiones morales que tienen que ver con la transmisión de la vida, con los hijos, con el cuidado. Frente a estos dos muros, pues simplemente se va a estrellar, se va a perder, se van a perder muchísimos años hasta que llegue Juan Pablo II con las famosas catequesis sobre el amor humano, y por tanto el acompañamiento, como las misiones, pero aquí el acompañamiento entrará en una franca crisis. ¿Por qué? Por la perplejidad. Las personas que están llamadas a acompañar no saben qué hacer.
porque como ya no hay normas, no hay autoridad, no hay puntos de referencia, hacia donde... De hecho, Ratzinger menciona penosamente que en muchos seminarios, por ejemplo, se ponían escenas, películas y todo tipo de imágenes pornográficas para reeducar, o sea, para formar un criterio en los seminaristas. Ya se pueden imaginar cuáles son las consecuencias. Entonces, el tercer gran punto serían las acciones y las perspectivas. Pues primero, asumir esta situación en serio, ¿qué significa? Pues, bueno, diversas acciones, pero, a ver, la solución está en crear otra iglesia para ajustarla a las circunstancias del mundo o para ajustarla a lo que nosotros creemos que es una iglesia perfecta. Esos experimentos ya se han hecho y han fracasado. Más bien, habría que regresar a los orígenes, tomar a Dios como verdaderamente referente, qué quiere Él de los hombres, qué haría Dios, y por tanto, todo un sistema de abuso que requiere de muchísimas acciones de todos los hombres. No es una cuestión nada más de la autoridad. Todo este sistema de abuso que está presente, por ejemplo, no digamos en la pedofilia, en la pornografía, en las propuestas de muchos partidos, en la educación sexual, que se hace a base de pornografía prácticamente, en el pisoteo que se hace de los niños, en eso, como si fueran objetos sexuales o seres sexuales, cuando los niños no son seres sexuales, son seres sexuados, que es muy diferente. Y por tanto, el regreso, la toma de conciencia verdaderamente del mensaje cristiano. Esto suena así como muy etéreo. Ya después habrá que hacer, ya se mencionan ahí, prácticas, formas que se han hecho en cuestiones legales y de juicios y después de acompañamiento del trato al abusador, de diversas formas, pero que no excluyen la justicia civil, pero sobre todo trabajar uno en sí mismo, recuperar el sentido de Dios, el sentido de la justicia, cuando hay un sentido de justicia y de hermandad entre los seres humanos. Así que, bueno, pues espero que hayamos disfrutado, descubierto cosas nuevas